Buenos días. Síntesis de novo bases nitrogenadas, deficiencia de adenyluxicinato de liasa. El adenyluxicinato de liasa es una molécula intermedia esencial en la síntesis de purinas, esto asegurando la producción de nucleótidos fundamentales para la energía y el funcionamiento celular. La síntesis del nodo es una ruta bioquímica en la cual se construyen organismos nucleótidos. Esto se da a partir de precursores simples como los aminoácidos, el dióxido de carbono y la ribosa 5-fosfato. Esta se lleva mediante dos rutas, una para las purinas, que vendría siendo la adenina y guanina, y otra para las piriminas, que vendría siendo la citosina, el uracilo y la timina. En la síntesis del novo, esta se lleva a cabo mediante esta se usa cuando hay bases disponibles. Aquí se forman nucleótidos desde moléculas simples. Esta gasta bastante energía y es un poco más lenta. Y la síntesis de salvamiento, esta recicla bases y nucleótidos ya existentes, ahorra energía, es más rápido y esta se utiliza cuando hay bases libres para reutilizar. La síntesis de nucleótidos de purina es un proceso multireaccional que comienza con la conversión de la ribosa 5-fosfoto en 5-fosforibosil 1 purifosfato, es decir, el PRPP. El principal sitio de síntesis es el hígado. Esto quiere decir que es intracitoplasmático. El objetivo es construir un anillo de purinas sobre un armazón de azúcar. Una vez obtenido el PRPP, comenzaremos con la construcción del anillo. Esta construcción consta de 10 fases. Iniciamos con la del primer anillo. En el paso 1, todo inicia con un paso comprometido. La glutina dona un grupo amino al PRPP, desplazando el pirofosfato y formando la 5-fosforibosilamina. Aquí la célula ya decidió hacer una purina. En el paso 2, a esa construcción le sumamos una molécula entera de glicina, que aporta 3 átomos de golpe, creando la glicinamida ribonucleótido, o GAR. En el paso 3, necesitamos más carbonos, así que añadimos un grupo formilo proveniente del folato. El producto ahora se llama formilglicinamida ribonucleótido, o FGAR. En el paso 4, aún nos falta un nitrógeno para cerrar el anillo. Otra glutamina entra en acción y convierte la molécula formilglicinamidina ribonucleótido, o FGAM. En el paso 5, ahora tenemos todos los componentes necesarios para el primer cierre. La molécula se deshidrata y se cicla, formando el quinto aminoimidazol ribonucleótido, conocido como AIR. Con el primer anillo listo, pasamos a la fase 2, con este primer anillo comenzamos a la fase 2. En esta, empezamos a construir el segundo anillo sobre el primero. En el paso 6, que está creo que en la otra laminita, necesitamos carbono. Ahí mero. Necesitamos carbono. Se añade CO2 directamente a la estructura en una reacción inusual sin biotina para formar el carboxiaminoimidazol ribonucleótido, o CAIR. Ahora sí, en el paso 7, se une un aminoácido gigante que es el aspartato, formando un complejo intermedio masivo llamado sinusilaminoimidazol carboxamida ribonucleótido, o SAICAR. Fumorato. Lo que nos queda es un aminoimidazol carboxamida ribonucleótido, o AICAR. En el paso 9 nos falta el último átomo de carbono para cerrar el segundo anillo. Otro grupo formilo se une creando el formilaminaimidazol carboxamida ribonucleótido, o FAICAR. Y en el paso 10, finalmente, ocurre la deshidratación final que cierra el segundo anillo y así hemos llegado a la meta. Hemos creado la inosina monofosfato, o IMP, el nucleótido padre del cual nacerán el AMP y el GMP. El AMP es un nucleótido esencial en el metabolismo celular que participa en numerosas rutas bioquímicas relacionadas con la producción, el almacenamiento y el uso de energía. Imaginemos que el IMP es como una plastilina incompleta que quiere convertirse en otra plastilina llamada AMP. El IMP dice, quiero cambiar, ¿quién me ayuda? Entonces llega un amigo llamado aspartato y le dice, yo te ayudo a transformarte. Pero para que se unan necesitas energía, como cuando necesitas fuerza para brincar. Esa energía se llama GTP, que es como una pila para que les dé poder. Cuando se juntan forman algo nuevo llamado adenylusucinato,
que es como si el IMP hubiera agarrado un juguete extra. El adeniluxuccionato dice, uy, creo que tengo de más. Entonces suelta una parte llamada fumarato, como cuando tiras un papel que ya no te sirve, y cuando se quita esa parte extra, finalmente llegas al AMP. Pasando al GMP, esta es una molécula clave en la señalización celular. Actúa como un segundo mensajero en diversos procesos fisiológicos, incluyendo la vasodilatación, la visión y la regulación del sistema inmune. En esta igualmente podemos imaginar que el IMP es una pieza de plastilina que puede transformarse en otras figuras. Ahora quiere convertirse en GMP. El IMP dice, creo que me falta un arreglo para hacer GMP, o sea, le hace falta oxidarse. Entonces llega una herramienta llamada NAT+. Esta herramienta lo pulsa como si le estuviera puliendo la figura y lo transforma en GMP, que es su estado ya oxidado. La enzima que hace esto se llama IMP deshidrogenasa. El XMP ahora necesita un pedacito extra, una pieza para terminar de convertirse en GMP. Ese pedacito viene de un ayudante llamado glutamina, pero ponerle este pedacito cuesta energía, así que usan ATP. Cuando todo esto se une, GMP más glutamina más la energía del ATP, obtenemos el GMP. La enzima que hace esto se llama GMP sintetasa, para finalmente convertirlo en un GMP sintetizado. En relación a la síntesis de las pirimidas, vemos que esta es una ruta metabólica en la cual la célula produce bases nitrogenadas, citosina, timina y uracilo, los cuales sabemos que son necesarios para la formación de ADN y ARN. Lo que vemos aquí es de que, a diferencia de las purinas, el anillo pirimídico se construye primero y luego se une a la ribosa. En este proceso inicia con la formación del carbamoil fosfato y continúa hasta generar UMP, que sirve como precursor para el UTP, CTP y, en las células en división, de TTP. Esta ruta está regulada principalmente por la inhibición del CPS2 por el UTP y es fundamental para la replicación y expresión genética. Como ya he comentado ahorita, de que el anillo en la síntesis de pirimidas se forma primero y después se une al PRP, y que a diferencia de las purinas, donde el anillo se construye sobre la ribosa, los pasos esenciales para la formación del carbamoil fosfato por CPS2, la conversión a carbamoil aspartato por ATCase, la ciclización a dihidrotato, donde aquí se comienza a formar el anillo, y en la oxidación hacia el orotato, donde va a ser la unión hacia el anillo del PRPP para formar el OMP, y la descarboxilación a UMP, donde luego va a dar origen al UTP y al CTP. Dentro de esto nos encontramos que los precursores principales de estos en la síntesis pirimidas vienen siendo la glutamina y el CO2, donde la glutamina aporta al grupo amino necesario para formar el carbamoil fosfato y el CO2 proporciona el carbono inicial del anillo pirimídico, donde ambos son esenciales para comenzar la ruta de la síntesis. En los procesos donde vemos del carbamoil fosfato hacia orotato, OMP y UMP es de que la ruta de síntesis de las pirimidas progresa desde el carbamoil fosfato y se va convirtiendo en orotato para después de varias reacciones se forman y se oxida el anillo pirimídico, donde el orotato se une al PRPP y genera el OMP, donde este nucleótido intermedio donde este es un nucleótido intermedio y donde finalmente el OMP se descarboxila para producir un UMP, que viene siendo el primer producto del nucleótido estable de esta vía, este siendo precursor del UTP y del CTP. Y a partir del UMP se forman otros nucleótidos pirimídicos, que viene siendo el UMP, que se fosforila a UDP y luego a UTP, donde el UTP se convierte en CTP mediante la enzima CTP sintetasa, y este utiliza glutamina como fuente de nitrógeno. Por otro lado, para formar el DTMP, el UMP pasa a DUMP a través de la ruta de la reducción del ribonucleótido para luego el timidilato sintetasa transformar el DUMP en DTMP utilizando un grupo metilo donado por el folato reducido. Ahora, para hablarles un poquito sobre los errores metabólicos con las purinas y las pirimidas, hay que mencionar que estos errores pueden causar trastornos genéticos manifestados en problemas neurológicos. En las purinas se puede presentar el síndrome de Lesch-Nyhan. Esta es una deficiencia de hipoxatina guanina fosforiltransferasa, que causa un aumento de ácido úrico, una autoagresión y un retraso neurológico. También puede existir gota, que este es un exceso de producción o disminución de secreción de ácido úrico. Y en las piriminas puede causar o presenciarse la acidura alótica, que esto es un defecto en el monofosfato de uridina sintasa, que se puede causar anemia megaloblástica y excreción elevada de oratato.
La deficiencia de adenilosubcinato liasa es básicamente una enfermedad metabólica autosómica recesiva que se va a caracterizar justamente por la deficiencia de esta enzima. Esta va a afectar la síntesis de purinas. Si bien los casos son extremadamente raros, con un aproximado de 100 casos reportados mundialmente, no tendrán ninguna predilección étnica o gráfica conocida. Las funciones normalmente que tendría esta enzima son principalmente en la síntesis de AMP, que es la ruta de recuperación, que es la ruta más eficiente energéticamente para la síntesis de novo completa. Además de que tendrá la función de la síntesis de novo de purinas, que es la construcción del esqueleto de inosina. Esta, al carecerse, tendrá dos consecuencias principales, que viene siendo en la acumulación de adenilosubcinato en SAICAR y derivados como succinodiladenosina en la orina. Además de que tendremos un déficit funcional de AMP, ADT, ATP, DECAR y un desbalance del pol de purinas. Esta misma se verá en tres tipos diferentes. La tipo 1, que viene siendo la grave, que ocurrirá en la edad inicial del neonato y que tendrá por características convulsiones precoces, hipotonía severa, malformaciones y tiene un pronóstico muy grave, pues se determina una muerte temprana menor a un año. En el tipo 2, moderado, la edad inicial será de 3 a 6 meses. Esta será caracterizada por un retraso psicomotor, epilepsia y autismo. El pronóstico es una discapacidad severa y se duda que pueda llegar a la edad adulta. En el tipo 3, o leve, tendrá una edad inicial de infancia tardía. Se caracterizará por el autismo, retraso leve, epilepsia controlada y el pronóstico es mejor que en las anteriores, pues en esta la vida adulta sí puede ser posible. Actualmente, como tal, no existe un tratamiento específico que pueda curarlo, sino que simplemente podemos manejarlo. Principalmente sería en funciones como controlar las epilepsias con antiepilépticos, también la terapia de apoyo, manejo conductual, soporte nutricional, entre otros diferentes. Ha habido ensayos fallidos anteriormente en que suplementos de purinas como la adenina, adenosina, ribosómido de adenina y la de ribosina se ha intentado que pueda contrarrestar estos efectos, aunque no ha tenido ningún efecto significativo para poder determinar que sean eficientes. Continuando con la deficiencia de adenilosuccionato liasa, recapitulando un poco de lo que ya dijeron mis compañeros, podemos decir que esta enzima pues, va a ser la que ayuda a convertir el adenilosuccionato a adenosine-monofosfato, que este es crucial para la energía celular, específicamente en las neuronas. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando hay deficiencia de adenilosuccionato? A falta de adenosine-monofosfato, la deficiencia de adenilosuccionato va a impedir la síntesis de adenosine-monofosfato. Esto va a dejar a la célula sin energía para poder funcionar. Como ya lo dije, esto es específicamente en el cerebro. Esto lo que hará va a hacer una acumulación de succinil aminoimidazol carboxamida ribosido o SAICAR y también va a generar acumulación de succinil adenosina. Estos dos se van a acumular y además pues son neurotóxicos, lo que hará que dañen las neuronas y causará los síntomas neurológicos. Entre estos síntomas podemos encontrar las convulsiones, el retraso más bien en el desarrollo motor y la hipotonía, que es la poca fuerza muscular. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Bueno, hablando del diagnóstico, se diagnostica mediante la medición de metabolitos como SAICAR y el SADO, esto en orina y plasma para el diagnóstico. Esto se va a llevar a cabo mediante una suplementación de adenina para aumentar la producción de adenosine-monofosfato. Esto va también acompañado de anticonvulsivos que va a ser para controlar las convulsiones, además de terapias de apoyo como fisioterapia y terapia ocupacional. Y pues básicamente, en resumen, podríamos decir que la síntesis de purinas va a ser crucial, muy importante para la producción de energía celular y la formación de ADN-ARN, y que en la deficiencia de adenilosuccionato liasa, la incapacidad de producir adenosine monofosfato va a afectar especialmente al sistema nervioso, lo que va a causar convulsiones, retraso en el desarrollo, y que la acumulación de estos metabolitos tóxicos, como el SAICAR y el SADO, van a agravar esta disfunción. Este trastorno va a resaltar mucho la importancia de un metabolismo de purinas equilibrado para el funcionamiento celular. Y el desarrollo neuronal subraya la necesidad de un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado para mejorar el pronóstico de los pacientes. Y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.